This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Public Address System ECCTV del Baliwasan, grande ayuda para visya na butada de basura. Construction del Mega Small Impounding Dam posible na siguiente año. Tiene otra vez rabies vaccine el Zamboanga City Medical Center. COMELEC Voters Registration el resumí na agosto. NEA llaman clear ya con el nombre del Samselco Board President Taripe. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. Yaman post sa social media el Barangay Baliwasan un video tamanda mira que ya saka el di ila personajes duty durante el di ila duty na command center y tamanda mira que tiene un persona el tariganya el di ila staff usando el public address system di ila después hace kalayat con el mismo basura na sidewalk del pasado noche. Base na video, tamanda otra vez con el pipina el mga basura y hace este kalayat ali afuera del trash bin, siendo cuantos metros lang. El paredayon con el anda el personaje del barangay y arresta por el violación del anti-littering. Usando el public address system y ordena con el para limpia otra vez con el kalayat y hace el ali na mencionado lugar. Tamanda también mira que efectivo esta manera del barangay para implementar el limpieza na di ila barrio. Construction del mga small impounding dam posible na siguiente año. Aquí el report di Marifi Tamayo. Yable al Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Elmir Apolinario que grande el posibilidad que podía principio construir con el Jutay Impounding Dam que tarimpua su oficina na año 2026. Asegun con Apolinario, este por causa que puede ya incluir na Supplemental Budget 1 del gobierno local con el inicial fondo de 60 millones de pesos para usar na proyecto. So vamos a hacer esta representación y aprobarse para el supplemental budget. Eso gane, hopefully when the city government sit down with the finance committee, puede devolver ulit ese fondo para que study already. Of course, and implementation will come in next year para. Asegun con Apolinario, inicialmente tarimpuha ele para tiene 3 mga Jutay Impounding Dam el ciudad. Considera sila para pone con este na Pasonanca, Pasobolong y otros lejanos barrio. Inicialmente, ya podía según eleman kwento na Zamboanga City Water District, Department of Environment and Natural Resources y Department of Agriculture acerca con este propósito proyecto. Necesita lang según evalua este mga ahensya con este propósito proyecto. Initially, I identified with the City Water District, with an MP, with the DNR, with the Department of Agriculture last year. So, espero lang kami once Cynthia kami para finalizar ang mga plano. Si Apolinario ya reitera que ponía fondo de 60 millones de pesos el gobierno local durante la administración del antes alcalde María Isabel Climaco Salazar, pero ya usa con este fondo na COVID-19 response del año 2020. Por eso ahora necesita otra vez aloca fondo el gobierno local para con este proyecto. Según con Apolinario, amo este el long-term solution na escasez de agua que te experiencia el ciudad cada tiempo de secas. You recall, in 2019, 2020, tiene kita 60 mil. Pero kita kung se puede usar por causa illegal COVID-19. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga.
Mientras tanto, ya pwede asigun compra vials de vacuna contra rabies. El Zamboanga City Medical Center este tiempo por causa ambiental de inuay padali supply vacuna el Departamento de Salud este tiempo. Asigun ko Doktora Shadrina Tahil Sarapudin, portavoz de la agencia, el de la vacuna contra rabies hindi este libre pero syempre tiene pwede pedir ayuda el pasyente na gobyerno para malabil con el vacuna contra rabies. El gobierno amo también el tapaga na hospital donde tasigi este na propio proseso. El menorawya siguro el mga pasyente quien tanda mandaklaba vacuna contra rabies na Animal Bite Center na mentionaw hospital. Tan procure, I'm not sure if available ara ma'am el anti-rabies. So far nuay man abiso kanamon. Kasi si nuay kadala kita prescription, ta pwede lang syempre PD ayuda na di aton Medical Social Work Department. Sila Kelman channel si onde tu pwede saka assistance. COMELEC voters registration el resumia na Agosto. Taki el report. Ya decidió el COMELEC Chairman George Garcia que el porseguía finalmente el voters registration para del barangay SK election este agosto. Según con Garcia, prinsipya Agosto 1 hasta 10, tiene 10 días magakwalifikaw botante para SK, edad 15 para 17 años, rehista ya para poder vota na SK election. Mientras magakwalifikaw botante para del barangay election o mga delisted del mas temprano, el puede otra vez registra na di ila oficina. Fuera con el registration, puede también hacer el transfer of registration, change o correction of entries del registration of records, reactivation of registration records, inclusion of registration records, and reinstatement of name in the list of voters, transfer of registration records from foreign service post to local, itambién updating of records of PWD, senior citizen, and members of IP and ICC. And bank ang pag-resume ng registration of voters para sa darating na pang-barangay at SK elections. Ito po ay hindi po madadamay ang para sa Bangsamoro. Ibig sabihin, yung mga magpaparehistro po mula August 1 to August 10. 10 araw po yan sa buong Pilipinas na gagawin. Bagamat magpaparehistro din kami kasama ang Bangsamoro, yung mga magpaparehistro po sa Bangsamoro ng mga bagong botante ay hindi po makakaboto para sa Bangsamoro parliamentary election. Ito pong pagpaparehistro sa Bangsamoro ay para sa barangay and SK elections. At ito pong pagpaparehistro, inuulit natin, August 1 to 10 ay gagawin natin para po magkaroon tayo ng mga botante, lalo na sa SK na 15 to 17 years old, na boboto para sa barangay and SK elections ng December 1. Pwede asigun ase magatransaksyon na di ila ahensya na Agosto 1 desde alas 8 del aga hasta alas 5 del tarde, lunes hasta viernes, incluido pa Sabado y Domingo, maskin tu pa na holiday. Kaya también asigun nuevo manera para registra o man reactivate online por medio de imbya con el mga forms na official email address del election officer na lokalidad. Na syudad de Zamboanga, esperanzaw ilanunsya pa el COMELEC office si tiene mga satellite registrations el ase na mga malls si tiene man. Na presente tiempo, no hay pa claridad si porsigi este año el barangay election, siendo no hay papirma el bill kita man suspend kun el election para na Nobyembre 2026. Ta prepara lang asigun el COMELEC temprano para hindi sila man ora-orada en tal caso porsigi el election este año. Yaman clear ya el National Electrification Administration o NIA con el nombre del Samselco Board President Jeffrey Taripe desde la mga aligasyon niya planta Conele como grave misconduct and conduct prejudicial to the interests of the cooperative and its member consumers durante asigun el Annual General Membership Assembly o AGMA del Agosto 18 pasao año. La carta desde el NIA tabla, el NIA que nuway ko sa viola si Taripe na su manera para declarar out of order con el motion del antes congresista Marix Dalipe cuando tamanda este man terminate con el Investment Management Contract o IMC entre el Samselco y Crown Investment Holdings Incorporated. Quien tamaneja aura con el new Samselco. La statement di Taripe ele habla y saluda ele con el pata sagrada del NIA na caso y de esta decisión siendo tiene asigun ele justicia desde la acusación contra con ele. Kita acorda por cuantos meses ya queda suspendido si Taripe na Samselco Board por causa con este mga kaso ya flanta con ele na NIA.
El siguiente na mga noticias. Menor raw el caso de dengue y leptospirosis na Zamboanga City Medical Center. Archbishop Julius Tonel el nuevo elegido vice-presidente del CBCP. Tumaga National High School ta kontinua man klase na mga makeshift classrooms. Congresista Perez el continua maga proyecto de camino que no hay acaba el tiempo del antes congresista Dalipe. Congresista Chua ya lleva na atensyon del director del CHED sumaga advokasya na edukasyon. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Sarap. My new choice. Donkin Ice Prebe. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Good morning, can I take your order? Can I check a bottle yet? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bardata butter, mga dalawang bestseller na lang. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión
el programa del Ciudad de Zamboanga. STL Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. STL Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL Dateline Teleradio, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Menoraw el caso de dengue y leptospirosis alina Zamboanga City Medical Center maskin el ciudad de experiencial aguacero del pasado mga semana. Aquel report ni Marites Espartero. Nuayman asigun subi el caso del dengue registrado na Zamboanga City Medical Center o ZCMC este matiempo. A mediante a principia ya también el aguacero. Base na record del ZCMC desde mes de enero hasta este presente mes, total 181 casos del dengue registrado. Dentro con este número, 25 el adult, 156 el napilla y 12 aquí el yamuri. Mientras na caso también de leptospirosis desde mes de enero este año hasta na presente mes, total ya 32 casos registrados na mencionado hospital, 7 aquí el pilla, 25 el adult y 9 el yamuri. I think first and foremost, like igual Zamboanga City Medical Center, bien active kat kita tadali mga impormasyon, sakto impormasyon, no? For kausa ng mga proper healthcare, no, mga ansina. So health infographics ready lang gatkel na sa plus si tan monitor kami si Chene Ulan, man release sa dayon di aton mga public health unit, tan release dayon information, no, pakilaya kita sa kung mga prophylactic antibiotics for example na leptospirosis, no, tan warning kita dayon, and I think the government is also doing the same thing, no. So I think Chene gatse positive effect ko. Grande asegun ayuda el mga programa del gobierno si porque abahay el número de caso registrado ambos na dengue y leptospirosis na ZCMC. Ta-adverti el portavoz con el mga vivientes, continua el limpieza alrededor para evitar mga enfermedad del dengue y leptospirosis. No, ayudahan kita para limpia di atong mga komunidad. The stagnant water, so kalma nadaman kita mga kasa, no, tan-ipon sila mga agwa, so we have to put cover po, no, para hindi po siya pamahayan ng lamok. Then kailangan din po linisan yung mga gutter, no, yung mga used tire, yung mga flower pots or flower vase, make sure po pinapalitan natin yung tubig araw-araw, no, yung mga ganon. And then for leptospirosis, yung basura po talaga dapat proper disposal of garbage and mag-avoid po tayo magkaroon ng clogging lalo na sa drainage kasi amukal SKL cost tan baha kita no manadagat ya sali ng mga basura. So because of this flooding, high risk tamen kita because we have no choice. At Chenebes, we really have to wade in the flood po kasi kailangan na to na trabaho, no, tabulbe to. So yun po, and I think tulong-tulong talaga. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yanumbra el Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP Permanent Council con el nuevo oficiales de ILA que administra con el CBCP este año hasta 2027. El nuevo presidente amo el arzobispo Gilbert Garcera del Archdiocese of Lipa na Batangas, mientras nombrado como Vice President el diaton Arzobispo Julius Tonel del Archdiocese of Zamboanga y el otro más pa. Kanila elihi como líder del CBCP durante la elección de ilan a 130 Plenary Assembly alina Diocese of Talibon. Desde el TV11 Management kami tadali de amon saludo con el Arzobispo Tonel y enhorabuena.
El Tumaga National High School ta kontinua man klase na mga makeshift classrooms. At yung detalyes na report ni Marifita Mayo. Aquí na 5 mga makeshift classrooms sa kontinua man klase el mga estudyante del Tumaga National High School. Tausa con el mga grade 9 y grade 10 estudyante del mencionado eskwela. Asigun kun Emma Cabahug, teacher 2 del Tumaga National High School, verdad que hindi bien conveniente este mga makeshift classrooms para na edukasyon del mga bata. Pero maskin pakimodo, ta pwede man sigun syempre sila insinya kundi ila mga estudyante. Diyan kami ara makeshift. Actually, this makeshift 5 se. Yan build the aton former congressman and this hermano, si Kong Olaso, now our new mayor. So, el dos, okay pagayod. But el dos aki, 1, 2, apektaw at 3, medya lang. Because, yakomiya el perimeter del area para na plantada del nuevo 4-story building para ase. El grade 7 y grade 8 también estudyante di ila na covered court del barrio de Tumaga taman klase. Pilit-pilit el mga classrooms y alboroto. Ansira sigun ahora el di ila sitwasyon siendo no ipaakaba konstruhi con el 2-story 6 classrooms building del eskwela. Asigun pa kun Cabahug, tiyan sila aura cerca 800 mga estudyante, ambos na main campus ina covered court. Tiyan sigun sila mga estudyante del pasaw anyo, elia transferia para na otro eskwela por causa na sitwasyon del di ila eskwela aura. Why there are some students na nuay mayaaki, yaman transfer out precisely because of the location and the yamina sila el parents the situation ara. But hopefully, kabase el di amon mga buildings, ben nice, ben conducive yaga di amon school, especially na learning girl students. Pero asugun kun Cabahug, una vez akabaya konstruhi con el school buildings, ay kedaya en buenamente el sitwasyon del mga estudyante, idiila tambien mga maestra y maestro. Asugun kun Chan Mikail, liaison officer del eskwela, esperanzaw kompleta el school building na mes de Agosto. Puera con el 2-story 6 classroom school building, keta continua ase aura, ta principia tambien segun ase aura con el 4-story 20 classroom school building. Si akabaya sigun este todo ay transferia para na main campus el mga estudyante keta man klase aura na covered court del barangay. Ongoing el asida del 2-story classroom, pati hindi daw sedura, mga estimated nila July. So possible mga August pwede usa el mga eskwela, el mga estudyante. So possible pwede lemang cater el classroom 60 to 65 students. Mientras tanto, iabla si Cabahug, ta nesesita sila aura maskin ko sa mga construction materials para aregla di ila mga makeshift classrooms mientras hindi pataakabaase kon el mga school buildings. Asigun kun Cabahug, akel mga kenkere dona, pwede sigun anda direktamente na di ila eskwela alyi na Tumaga. We are very much open for the stakeholders. Mga donors, pwede ka namon ayuda just to help us na akabadi amon mga classrooms. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iabla el kongresista del Distrito 2, Jerry Perez, que el continua ele ase con el mga proyecto del camino que a principia ase durante el antes kongresista del Distrito 2, Manix Dalipe, pero no hay puede completa. Asigun con Perez tiene man también ele disuyo mga prioridad na proyecto infrastruktura igual con el flood control projects. Pero importante asigun que puede ase akaba con el mga proyecto de camino que ya deja el antes administración. Siendo el mga vivientes del Distrito 2 man también con este el beneficia. Y habla si Perez incluido ng mga camino que no hay puede ase akaba amo el bypass road desde el Divisoria para Tugbungan. Bien manada pa kayo. Simira lang to el Buena Vista to Bolong. Portion niya ka bien largo pa kayo. Siguro si akan may pa sementa siguro mga 6 to 7 kilometers pa. Ya puede llevar personalmente al congresista también del Distrito 1 Cachua, na director del Regional Office del Commission on Higher Education 9, Attorney Marco Cicero Domingo, el sumaga advokasya na edukasyon.
sa mga advokasya para el edukasyon queda accessible y igual para con todo. Mas mucho scholarships para con mga estudyante na Distrito 1 y mas mucho beneficio para con mga estudyante igual financial aid para pwede el mga estudyante otro mas mga programa pa. Ya sucede durante el courtesy visit di Domingo Conchua na de Congressional Office del Pasao Diaz. Ita acorda incluido na priority program di Chua el edukasyon también. Good morning, can I take your order? Ito po siya kay Butter Nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5
Magic FM, noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar, todos aquí na Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El alcalde Kimer Olaso yamanda con el DPWH trabaja de noche el construcción del desagüe na Veterans Avenue. El report de Emil Tuban. El alcalde del ciudad honorable Kimer Olaso yamanda con el DPWH trabaja hasta de noche con la construcción del desagüe alina Veterans Avenue para poder aflojar con el heavy traffic na lugar. Este está construido desagüe aquí na intersection del Veterans Avenue y na Governor Alvarez para konekta con el drainage system alina Alparo Street para na Barangay Sonpor. Manada mga rason por kaya tarda este proyecto, por causa con el espera con el mga materiales y por causa también con el condición del tiempo, por eso taman delay el día trabajo. Muchos factors, siempre está dale razón el contractor que habla el materiales, no hay palega, después el ulan. Ese el mga razón, no? Taman de kanila pone aumento mga personajes y si puede trabajar hasta de noche para más pronto acaba el trabajo. Ta está pa siempre na one way este camino aquí na Veterans Avenue sa alina Kamansili Drive para alina intersection kay tali pa sila tatrabaha. Ya asigura si Ramos y konektaya con este desagüe aquí na Veterans Avenue hindi mas man avenida al cuantos lugar na syudad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Gulayan sa barangay un regular actividad regular actividad del mga miyembros del 4Ps. Obligaw sila siyempre magagulay na dila alrededor como backyard gardening, container gardening o communal gardening. Kasi para pwede sila encontrar la vida o pwede usa hindi mas tanto kumpra magagulay afuera. Este mes asiguna ta celebra el National Nutrition Month hace el competition el DSWD para maenganya pa ko ng miyembros siyempre magagulay. El magasimilya estaba siguna Departamento de Agricultura. Yan man el gana na kompetisyon na entero Zamboanga Peninsula. El primer puesto el gana 10,000 de pesos, segundo 7,000 e a tercer puesto 5,000 de pesos. Actually, di atong gulayan sa barangay is a regular activity del Pantawid Pamilyang Pilipino program, no? Amo setang encourage kita ko ng todo di aton mga 4-piece households kaya betchen sila gulayan or gardening na di ila either backyard base or container or communal garden di ila. In fact, este aura July, tanlibot kami na entero Zamboanga Peninsula para check sa mga ila mga gulayan. Kaya todo mga beneficiaries, expect kami, chenes sila mga gardening. Quantos chauffeur na syudad a pabor na LTFRB anti-sardinas policy na mga public utility vehicles. Abiro otra vez si Marites Espartero. El Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB taas sa akorda na mga PUVs o public utility vehicles ina mga operators para sigi con el capacity limit del mga pasahero. Este amot ay retirar na sa llama anti-sardinas policy. Estaba mismo na direktiba na Opisina Central del Ahensya, donde para prevenir al praktika de overloading. Para na kwantos mga tsuper na syudad, taanda sila pabor con este mandamiento siguiendo para na bien también este del mga pasahero está komportable. Kramin ara ma'am, este tiempo ara, hindi pa kami pwede habla kay standing, kay el klase pa el Wimsu, pati el trade. Sino kung Liga August, siyempre, el estudyante litya, nanitan kami pwede habla hindi dali pa kanila mandamunta, maskin standing kay prekuratam sila andan eskwela.
Di kami kontrola del pasahero kung kaya gad man standing. Pero kung asya naman el palisi na sige lang tayo kita ko sa ilabla del TPRB. Buhay naman kalansina para hindi ka apretaw ba? Kahit manala pasahero talaga kaya apretaw daw. Na nisita, nebe kumalista di miyo nebe lang. Nebe lang tayo ngayon tapon, hindi sobra. Komportable mga pasahero pati hindi sila ipit-ipit ba? Para na riding in public, bueno también este policía para sigi al mga super del PUVs. Kay Tormento, Cheneves no pwede yan isinta imbuenamente. El baga pasahero por kasa na sobra yan na seating capacity. So far, napakagandang naman yon in terms of sa LTFRB para sa aming mga pasahero, napakaganda yon. Yung iwas ba yung para sa sardina, pag sardinas yung mga tao kasi sometimes magkukos din ng mga init sa loob, yun lang po. Yes, at the same time para komportable po kami. Mientras tanto, para con Konsehal Attorney Gian Paulo Enriquez, ta suportale con el programa del LTFRB, debe asegun al baga jeep de pasahero, carga lang pasahero base na kapasidad del jeep. Bueno, para na seguridad también del riding public. Kay Cheneves, no puede hablar el desgracia y el mga pasahero, cargo del mga operators y chuper. I totally agree con el diaton LTFRB kay el diaton mga PUJs debe karga lang pasahero base lang na dila capacity. Number one, tamira kita kay debe man-implement it's for the safety of the riding public. So sabi man kita kay under the law, in case yan ko sa pasa ng mga pasahero, cargo o responsibilidad del jeepney operators and drivers si tiyan ko sa pasa con el mga pasahero. So por eso, I am totally one with LTFRB kita creo debe gayot implementa con ese anti-overloading or anti-sardinas dahil di aton LTFRB. Base na LTFRB outline specific passenger capacities, el mga traditional jeepney debe karga pasahero 12 hasta 32 pasahero pero hindi debe manlampas na sa llama manufacturers maximum capacity. Semehante también na modernized jeep, pero aquí debe ang mga pasahero para hindi man lampas na 5 para tiene pa estos espasyo. Aquellos mga el viola, el imprenta a segun pena. Test Espartero, Dateline Zamboanga. El personajes del CIDG Field Unit junto con el Police Station 4 na Kulyanan ya conduci el law enforcement operation alina Zone 1 Talabaan. Ya puede arrestar con si GJ de los Santos de los Reyes, 19 años de Sambuud. Esa persona está enfrenta al caso de attempted rape y tiene recomendado fianza de más de 100,000 pesos para su temporario libertad. Él estaría en la custodia del CIDG para el propio disposición. El policeman file ya caso de robbery y frustrated homicide con 2 personas quien ya entraron a un motel na Giwan. Aquí el report di Emil Tuban. El policeman file ya caso de robbery y frustrated homicide ayer con el 2 mga persona quien ya entraron a un motel alina barangay Giwan del domingo madrugada. Durante el follow-up operation del police, ya puede recubrir con el un motorciclo y ya puede arrestar con el un persona alina barangay Mampang. El policía puede arrestar con si Michael Jaino Rojas, 30 años, de Barangay Mampang, y manpalya con este caso el polis y con su compañero. And also, na-arrest na rin natin yung isang suspect dito, no? Certain Michael, no? Yung isang suspect natin dito, na-arrest na rin siya. And sa ngayon, ipapile na rin yung case against sa kanila, no? Isa yung na-arrest natin at saka yung isa yung at large pa. So, yung ipapile na case sa kanila ay robbery and attempted homicide po. Con el compañero de si Michael, ya podía identificar al polis y ya podía con mampile caso y ta espera lang sa lalwaran pares para pwede también con arresta. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía arresta también con una persona con 18,000 pesos valor de Aligaw Shabu. Alina Arena Blanco es lang madrugada. Este ya conduci al Station 631 bypass operation alina Lapu-Lapu Drive. Ia puede arresta con Musafar Ali, 40 años, residente de Islamic Drive, Arena Blanco. Con él puede confiscar 4 paquetes de Aligaw Shabu, tali el pesadez na cerca 3 gramo. El market value
talina 18,000 de pesos mas. Ponele, yalibaya na Station 6 at 1 para el disposition. Tiene 3 flights del mga aeroplano ya cancela por causa con el mal tiempo este día. También otra vez si Emil Tuban. Tiene 3 flights del mga aeroplano ya cancela por causa con el mal tiempo este día. Así con el acting airport manager del Zamboanga Airport, Engineer Roderick Tugade, ya queda dain malo el tiempo ya kay todas ulan, amol rason ya queda zero el visibility na airport. Yes sir, pwerte tamirayo zero visibility siguro aki na Zamboanga, difícil man landing aki na di aton runway. So yan decide sila na man-divert into another yung Akel Cerca Airport at in Mindanao. Kung el mga apektado pasahero pwede man rebook, refund, iadali kanila mga snacks and drinks. El mga pasahero del Cebu Pacific bound to Manila, incoming passengers tali na 157. EL outgoing alcanza na 177 pasahero. El Philippine Airlines incoming pasahero tali na 71. EL outgoing tiene 71. Este el bound and from Cebu. EL bound and from Manila del Philippine Airlines, el incoming tali na 148, EL outgoing tali na 165 pasahero. Asigun kontugade ay resumi el flight del mga aeroplano, si biraya na normal el tiempo. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki el diaton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula incluido el Basulta Region, el experiencia pa siempre el epekto del Southwest Monsoon o el Habagat, el continua sigun es eleva mal tiempo hasta aquí na ciudad de Zamboanga. Amo es el diaton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Durante el inaugural speech del alcalde Kiber Olaso, el etapidiko del mga barangay para pipina el mga basura y limpia. Quiere decir, el barangay hace su trabajo para mantener limpieza na kadikwalan barangay. Todo kita sabe, el problema de basura ta enfrenta el entero ciudad es por causa falta disiplina mga vivientes. Tiene ora idea si cuando lang pwede buta basura, pero el otro por piaw y hindi ta sige. Aumento pa mga malo trucks, mga garbage trucks. Por eso, tapas sa tormento, el barangay kolekta mga basura, rason para asikalay at mga animal na kamino. Natetuan mismo, el barangay tabisya ko ng mga gente por medio de CCTV. Kunan mga verador dayo tapadikuhi por causa na presensya ng mga tanod cerca na lugar. Alitan binabaliwasan niya po niya sila grande box donde el gente puede buta el basura para hindi man kalayat na kamino. Pero tiene siyempre bien duro kabeza, iafuerta ba siya el basura? Por eso, fuera con el CCTV y tiene el barangay ya pone na lugar, tiene también sila public address system donde puede llamar atención del mga gente quien tabuta basura hindi at sige na propio manera. Ese lang dali lang mira que maskin cosa ora tu buta basura el command center del barangay talitabi siya. Puede dayon llamar dito yung atensyon. Saludo kita ko ng mga barangay quien taase el todo esfuerzo para lang queda limpio el di ila mga lugar. Ojalá el puede también kita sabi otro mga best practices del auto barangay acerca el basura. Pero otra vez, importante aquí amo el kooperasyon del mga gente para hindi llama, hoy, kuchino boss. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando.
GBPI TV11 News Department, numero 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL de aton mga noticias para esta noche, Julio 10, 2025. En calor de Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.